¿Dónde estuvo el meollo del asunto? Bueno, el meollo del asunto estuvo en el tanto que la economía es una variable que yo no puedo controlar. Entonces, en productividad van a haber variables que ustedes no pueden controlar. Entonces, no necesariamente porque usted alcance una meta o no la alcance, puede ser que esté siendo efectivo o poco efectivo. Puede ser que se le catalogue que está siendo eficiente si la alcanza o la sobrepasa. Pero ¿a qué grado y a qué esfuerzo está siendo eficiente? Y efectivo también, ¿cuál es el desgaste que le está generando esto para la organización? No logré vender 2 millones o obtener 2 millones de colones en ingresos, pero obtuve 1,5 millones. Pero ¿cuánta gente tuve que poner a trabajar adicionalmente para lograr ese 1,5 millones? Que quizás no estaba dentro de la operación, que tenía que hacer X, Y o Z actividades, pero tuvieron que empezar a trabajar. Y póngalo así, póngaselo usted mismo a este ejemplo. Usted necesita ingresos mensuales, voy a decir, por 1 millón. ¿Qué tiene que hacer usted para obtener 1 millón? Conozco personas que tienen que tener 3 trabajos para eso. Entonces, si logran 900,000, ¿están siendo eficientes? Quizás sí. No están logrando la meta. Pero al final del día, ese margen o esa desviación del 10% pueden vivirla porque está dentro de los límites tolerables. Ahora, ¿estoy siendo efectivo? Quizás no, porque tengo que trabajar 3 jornadas, 24 horas, para lograr 1 millón de colones. Donde lo lógico sería poder trabajar en una o una jornada y media y obtener ese 1 millón de colones. ¿Me entienden esto? Vean que esto es puro análisis. Esto es cómo entender la teoría y aplicarla. No es los conceptos. No es, dígame qué es eficiencia, como le decían a uno en el colegio. Dígame cuándo se celebra la batalla de Rivas. No. Ese no es el objetivo. El objetivo es que usted pueda entender y analizar de lo que estamos hablando. Y llegado el momento pueda también tener los elementos necesarios para justificar el porqué de las cosas. Bien, vamos a continuar. Deseo dejar entredicho en este punto que la grabación de la sesión va a estar en 2 partes. La van a encontrar en 2 vínculos, que va a llamar primera parte y segunda parte. Porque mi disco duro de mi computador se saturó. Entonces tuve que almacenarlo en la nube y bueno, veré la forma de poder unirlos. Pero si no, lo encontrarán en 2 partes. Pero al final estaremos acá. Definiciones básicas de productividad. La productividad parcial. La productividad parcial, ¿qué es? Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Por eso se le habla parcial. O sea, que no estoy midiendo toda la productividad. Por ejemplo, si hablamos propiamente de mano de obra, pero solo estamos enfocándonos en mano de obra y no estamos enfocándonos en la construcción de la casa, por ejemplo, qué tan productivo soy al construir mi casa, sino que estamos enfocando en cómo estoy utilizando yo la mano de obra. Ahí estamos hablando de un aspecto parcial, porque estamos viendo solo un único factor. Pero si hablamos de la productividad del factor total, estamos hablando que sumamos todos los factores que se involucran o que conlleva producir algo, mano de obra, capital, etcétera, pero al final no los segregamos. Los vemos en un solo consolidado. Y cuando hablamos de la producción total, consideramos los factores de productividad, pero también los factores del insumo, es decir, lo que me cuesta la materia prima o los materiales. Deme un momento, por favor. Qué pena.
Ya, disculpen. Problemas técnicos acá en la casa. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de la productividad parcial, nos enfocamos en un factor, la productividad de todos los factores, mano de obra, materiales, block. Estoy haciendo el ejemplo de la casa, ¿no? Cuando hablamos de la productividad total es el camión, el transporte, las palas, los picos, la cantidad de personas, el arquitecto, el constructor, el maestro de obra, los peones de la construcción, todo eso para medir cuánto me costó producir mi casa. Eso es lo que dicen estas definiciones. Yo puedo medir la productividad parcialmente en la suma de los factores totales o la productividad a nivel global. Usted la puede medir como usted quiera, pero tiene que tener claro qué es lo que quiere obtener en cada uno de los resultados. Hay gente que se enfoca nada más en la productividad total y da ese dato, pero ese dato no le dice a usted mucho. ¿Qué es lo único que le dice? ¿Qué le dice ese dato a usted, Jackie? ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen productividad total? La producción que tuve entre como el costo del insumo. Claro, pero al final del día es un número general. Ujú. Pero ¿qué pasa si usted necesita entender dónde estuvieron sus principales costos? O Sí, dónde Ajá, tendría que desmenuzarlo más. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por ejemplo, uno agarra una tabla, pone todos los factores, les coloca un valor, como lo dijo bien Jackie, los segrega, les coloca un valor y después los pondera. Al ponderarlos, usted hace lo que se llama un Pareto, ¿no? O un 80-20. Eso sí saben qué es un Pareto. Graciela, sí. Tengo una noción, pero no me acuerdo bien el. Ok, Josué. Profe, bueno, es que no recuerdo muy bien, pero es un método para graficar, ¿no? Sí, no. Tiene los dos. Jackie, usted. Pensaba lo mismo que Jesús. Jesús, ¿verdad? Perdón, yo te digo Josué. Es Jesús, ¿no? Sí, Jesús, correcto. Me hubieras dicho, no, profe, es Jesús, acuérdese. Yo entiendo por cualquiera, no se preocupe. Bueno, gracias. Y disculpa por la confusión. Bueno, vean, se los voy a explicar acá. Yo tengo un valor que vale 100. Perdonen por el dibujo, pero lo estoy haciendo aquí. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve que ahí dice 100? Ok. Tengo otro valor que vale 200. Y tengo otro valor que vale 50. Saquen sus calculadoras y me ayudan, por favor. Al final del día tengo 100, 250. Tengo 350. ¿Cuánto equivale 100 en 350 en porcentaje? ¿100 entre cuánto, profe? Perdón. 100 entre 350. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto te da? Dice que 28, es 0,28. 0,2857, correcto. Si lo multiplicamos por 100, nos da Ujú. como un 29, 28. como un 29% tal vez, para hacer un número cerrado. Si hacemos 200 entre 350, me da que es 57%. Entonces ya tengo 57 más 29, 86, y el otro sería el 50, equivaldría al 14%.
Entonces, ¿qué dice Pareto? Imaginemos que aquí solo tenemos 3 datos, pero es para fines pedagógicos. Pareto dice, si usted tiene una serie de factores, el 80% va a representar el 20% de las causas o de la incidencia. En este caso, si ordenamos esto por peso relativo, sería 200 que es 57, 100, que es 29, y 50, que es 14. Si yo tengo 57 más 29, me da 86, ¿no? Se me pasa. Pero imagínense que usted tiene estos datos y le llegan hasta el 58, 60%. Este 200 es uno de los factores de mayor incidencia dentro del costo total. Imagínense que estos sean costos. Son 350. Si usted tuviera que tomar una decisión de análisis, ¿en cuál se enfocaría en estos datos y por qué? Imagínense que esto es, no sé, material, esto es mano de obra y esto es transporte. Y usted dice, pucha, ¿por qué me salió la casa tan cara? Pero cuando empieza a revisar, se da cuenta que el material le salió o le equivale el 57% de su casa. Y lo que comúnmente es más caro que la mano de obra le salió más barato, le representó apenas el 29%. Y el transporte el 14%. Si usted quisiera entender o quisiera saber o indagar más, ¿en cuál de estos 3 datos se enfocaría y por qué? Cuando usted tenía una expectativa de que su casa le costara 300. Esto no le va a salir en el examen, así tan sencillo, pero es un ejemplo práctico para que entiendan sobre el tema de productividad, costos y factores. ¿Con cuál se enfocarían? En el que tenga el mayor valor relativo. El que tenga el mayor peso relativo, que sería el de 57, ¿no? Entonces, Pareto lo que dice es, el 80% de las causas, que representa el 20% de los datos, es en lo que yo me tengo que enfocar para entender qué es lo que está sucediendo. Lo demás, si bien es importante, no representa tanto en los pesos ponderados. Inclusive alguien me hubiera dicho, Graciela o Jackie me hubieran dicho, no, profe, yo me enfoco en la en material y también en la mano de obra, en los dos. Hubiera sido válido. Pero acá ya no sería una productividad parcial. Aquí tendríamos que incluir el 50 para hacer una productividad de los factores totales. Ya lo que es la productividad total, a esto hay que sumarle más cosas, ¿no? Mucho más cosas. Pero lo que quiero que entiendan es que Pareto lo que nos dice es, bueno, escojamos el dato o hasta el 80% de las causas. Ahí es donde va a estar el mayor peso de la situación. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a borrar esto, si el borrador me lo permite. Cuando yo estudiaba en la universidad, usábamos transparencias. ¿Se acuerdan ustedes de las transparencias? Bueno, ustedes están un poquito jóvenes, pero
las transparencias teníamos que ir a imprimirlas a la fotocopiadora y pasábamos cada transparencia. Y Dios guarde, el orden de las transparencias se les cayera, como a mí me pasaba varias veces. Y le decía al profesor, bueno, hey, exponga con lo que tiene. Y lo que tiene es lo que me he aprendido. Ahora la tecnología nos permite hacer esto. Dibujar, plantear cosas, subrayar cosas, que antes era impensable, ¿no? ¿Saben de dónde viene la tecnología, los avances tecnológicos? De la ciencia ficción. Si la ciencia ficción, por ejemplo, en el cine ya lo saca a producir, es decir, que lo hace una realidad, es que ya está en desarrollo. ¿Han escuchado sobre el metaverso? Es ese mundo paralelo, digital, en el cual usted podrá trabajar, podrá comprar terrenos, podrá vivir. ¿Se imagina usted todo un día o días completos pegados a unos anteojos que lo lleven a otra realidad? Hacia eso vamos. Pero bueno, eso es enano de otro cuento. Bien, vamos a continuar esto. Ventajas y limitaciones. Eso el libro lo dice, lo pueden detallar, pero por ejemplo, en la ventaja de la productividad parcial hay una fácil comprensión, es cierto, fácil obtienes los datos, como lo acabamos de ver. Si nos quisimos enfocar en un solo factor de producción, lo podemos hacer, porque nada más nos concentramos en todo lo que tenga que ver relativo a mano de obra. Pero ¿cuál es la limitación? Si se utiliza solo uno, al final del día usted puede tomar decisiones sesgadas porque está viendo solo un pequeño árbol en todo el bosque. En la productividad de los factores totales, también es fácil obtener el registro en las empresas. ¿En dónde? En los costos, en la parte de contable específicamente. ¿Cuál es la limitación? El enfoque de valor agregado no es muy complicado, no es apropiado para la empresa. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos entender lo que es el valor agregado con la eficiencia en la producción. Vuelvo a lo que les dije al inicio y con lo que les expliqué anteriormente. Porque exista una meta y yo no la alcance, no significa que no esté siendo efectivo ni eficiente, sino que hay que analizar lo que está sucediendo en el entorno. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de las organizaciones? Se nos mide por el dato, más no por lo que está sucediendo alrededor de ese dato, porque hay variables que ustedes no van a poder controlar en la productividad. Por ejemplo, véanlo en este curso. Si ustedes no estudian y no llevan el trabajo al día, llegan al examen o llegan a presentar el proyecto, y cuando lo lleguen a presentar, ¿qué va a suceder? ¿Cómo les va a ir? Relativamente bien, dependiendo del esfuerzo que hagan. Pero ahí, ¿cuál es la probabilidad de éxito que tengan? Alta, baja o lo que ustedes puedan definir. Pero si yo solo los califico con un número y les pongo un 70 y no les digo por qué, ¿estoy siendo eficiente yo? No, no estoy siendo eficiente. Porque no les doy una explicación sobre el dato. Lo mismo sucede cuando usted presente un análisis de productividad. Cuando usted presente un análisis de productividad, no se concentre en la herramienta, no se concentre en inclusive el dato. Concéntrese en entender todo lo que sucedió para llegar a ese dato y qué variables intervinieron para que les diera ese resultado. Porque muchas veces la toma de decisiones se hace en función de números cuantitativos, más no de la capacidad de análisis. ¿De acuerdo? Eso es algo que quisiera que quede bien claro. Y esto en los servicios de salud es vital hoy. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos viendo las mayores transformaciones tecnológicas a velocidades exponenciales. Y vea que hoy en día el sistema de salud, el ministerio, nuestras autoridades simple y llanamente
diariamente nos informan la cantidad de enfermos por COVID. Pero no nos dicen las razones, no nos dicen el por qué. Entonces eso genera cierta incertidumbre en la comunidad y en el entorno donde usted esté presentando los resultados. En cambio, si usted presenta resultados en función de un análisis, eso le genera a usted mayor credibilidad y mayor confianza para presentarlos. Bien. Ya en nuestro último capítulo, en el ocaso de nuestra tutoría de hoy, no sé si hay alguna duda hasta este momento. Por el momento no, de mi No. parte. Todo está claro. Si les hiciera un quiz, se saca un 100. Bueno, esa sonrisa me dice que sí. Esa es la idea. Como les había dicho al inicio de este espacio, íbamos a hablar sobre el impacto de la globalización en la productividad y tal. La globalización en muchos textos es visto como sinónimo de capitalismo, ¿no? A los que les gusta investigar o entender un poquito más allá, les sugiero lean sobre el concepto de la economía del bien común. Hay un libro muy fácil de leer del profesor Christian Felber, alemán, que explica muy bien y data de cómo generar economía para el bienestar de todos y no de unos solos cuantos. Bueno, en la globalización el principal justificante de la teoría de lo que viene detrás de esto son las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Es lo que define a cuánto vamos a comprar y a cuánto vamos a vender, ¿verdad? Pero también van a estar implícitos aspectos que ya hemos conversado: la calidad, servicio al cliente, la personalización, la automatización, la tecnología, todo eso va a estar incluido en el precio. Y es la apropiación de valor que les contaba al inicio, es lo que yo me estoy apropiando. Y cómo ahora el mundo, con las tecnologías de frontera, nos invitan a utilizarlas. Pero si no las dejamos, pues, o no las invitamos a pasar a la casa de nuestra organización, su organización siempre va a ser vista como más de lo mismo. Y va a llegar otra, va a hacer algo distinto y usted va a desaparecer. Y eso es principalmente lo que está sucediendo hoy. Muchas empresas no se prepararon o no están preparándose para liderar el futuro. Precisamente, cuando hablamos de globalización, al final del día es el consumidor el que va a definir los beneficios que quiere. Pero esos beneficios van a estar en función de las necesidades que tenga. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades en todos los tipos, tamaños, sabores y colores. Pero dependerá de la empresa poder dárselos o no ofrecérselos. Pero imagínese que si alguien se los empieza a ofrecer, usted estaría dispuesto o dispuesta a pagar siempre y cuando sea una necesidad o le facilite a usted la vida. Y ahí es donde está la estrategia hoy en día para las empresas. Pasar sus modelos de negocio en productos y servicios que le faciliten la vida a las personas, pero también que satisfagan sus necesidades. Facilitar la vida no es sinónimo de satisfacer necesidad, porque puede ser un capricho también. Tiene que ser algo que le facilite la vida, pero también le satisfaga una necesidad para que tenga mayor éxito en el tiempo. Cuando hay ambientes de competencia y cuando hay momentos de turbulencia, como los cuales nos enfrentamos hoy en nuestro país, creemos que el Estado tiene que resolverlo todo, ¿no? Pero, y es lo que se conoce comúnmente como los fallos del mercado. Cuando hay mucha competitividad o sucede un elemento externo, en este caso como por ejemplo el COVID-19, que vino a alterar las economías del mundo. Hoy vemos cómo el precio del barril sube dramáticamente. Tanto es así que no sé si sabían que hay una expectativa de que llegue a 950 colones por litro. Sí, yo mismo hice esa cara a Jesús cuando lo empecé a analizar y empecé a conversar con unas personas. 950, inclusive 1000. Pero ¿cuáles son las variables que inciden en esto? El dólar,
el tema de los transportes, por ejemplo, en el mundo, es decir, lo que vienen los buques con los contenedores. En diciembre hubo un desabastecimiento importante de productos y muchas empresas, especialmente en los centros comerciales, se vieron obligados a subir sus precios para compensar un poco la pérdida que podían tener por la carencia de productos o de oferta, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el papel del Estado? Bueno, el papel del Estado debe ser un Estado facilitador para poder que el mercado pueda armonizar todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a esos equilibrios entre lo que la expectativa del cliente, su capacidad de pago como comprador, pero también sobre el empresario y el vendedor, ¿no? No está regulando e imponiendo más impuestos, como vemos lo que está sucediendo hoy en día, que lo que está sucediendo es que están imponiendo más y más impuestos, y al final del día, pues nos está ahogando a todos en la billetera, ¿no? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que se estiren, tomen un poquito de agua. Lo que viene es importante, ya no les voy a robar mucho tiempo, pero sí quisiera 5 minutos, por favor, que se estiren. Vamos a hacer una pausa activa, vamos a dejar la cámara, vamos a apagar la cámara. Son 7:40, a las 7:45 regresamos para que tomen un vaso de agua, se estiren y finalizamos la tutoría. ¿De acuerdo? 5 minutos, por favor.
Bien, vamos a continuar. Vamos a esperar a los demás. Acá está Jackie. Perfecto. ¿Se tomaron un vaso con agua? ¿Café? ¿Un té? Bueno, Jesús. Ahí estás. Perfecto. Bien, para continuar, hablábamos sobre el tema de competitividad, ¿no? Cuando hablamos de competitividad, que lo mencioné anteriormente, ¿qué es? Es una característica especial que a veces posee una organización, un país, una región, y es con ella que logra sobrevivir en mercados que están constantemente absorbiendo nuevos productos o servicios de otras latitudes. El libro o la bibliografía de referencia hace alusión a una definición que me parece adecuada también, en el tanto entender que en términos de competitividad país, es el grado y las condiciones de mercados que tiene que ser libre y justo, ¿no? Para producir bienes y servicios. Es decir, ¿cuáles son esas condiciones de mercado que existen que permiten producir un bien o un servicio y que logren después internacionalizarse? Puedan pasar a los mercados internacionales. Y con ello, aumentar simultáneamente los ingresos de cada una de las personas que trabajan en ella. Es decir, cómo generar más empleo, cómo generar mayor atracción, inversión extranjera directa, cómo generar mayor intercambio de bienes y servicios para que haya economía. Eso al final del día lo que es. Usted me vende, yo le compro. Pero, ¿qué tiene que ver esto con productividad? Mucho, muchísimo. Para entender competitividad, tengo que saber en qué soy bueno y en qué soy malo. Si esto fuera Facebook, ¿me gusta o no me gusta? Cuando hablamos de ventajas comparativas, ¿qué lo hace distinto a usted? Se le llaman también en la literatura ventajas distintivas, ventajas comparativas. Es el nombre más aceptado. Una ventaja comparativa es si usted como persona, con el ejemplo que le decía, si usted quiere obtener 1 millón de colones al mes, pero se necesita 3 trabajos. En cambio, si se compara con otro que gana 1 millón de colones al mes y tiene un trabajo y medio, esa persona tiene una ventaja comparativa sobre usted. Porque está haciendo algo distinto o tiene algo distinto que usted no tiene. E igualmente sucede en una organización. Ahora, si yo necesito producir, que hablábamos ahora en términos de productividad, si yo necesito producir 1000 a 800 colones y la competencia produce 1000 en 500 colones, esa persona o esa organización tiene una ventaja sobre su empresa porque está produciendo la misma cantidad a un menor costo. Si produce a un menor costo, ¿en dónde se va a ver reflejado a final del día esa mejora? En el precio. Es probable que venda a un menor precio del que usted tiene que vender. Y el costo de oportunidad, bueno, es algo que a muchos a veces no lo planteamos como tal. Es lo que dejamos de hacer o lo que renunciamos por algo mejor. Un ejemplo de esto, y siempre lo pongo como ejemplo, es usted ahorita podría estar viendo tele, podría estar haciendo otras cosas, pero está aquí en la clase. Está aquí en esta tutoría. Usted está dejando de hacer algo por algo mejor, y es aprender. Es el costo de oportunidad. El incremento en la productividad. Bueno, hay 3 principios que la literatura que van a poder absorber manifiestan por qué se incrementa la productividad. La productividad se va a incrementar porque eventualmente van a haber mayores fuentes de mano de obra. Al haber mayor demanda, se necesita producir más. Se van a generar más empleos. Para que haya más productividad, no es una cuestión solamente de los operarios. No es una cuestión solamente de
por así decirlo, de servicio al cliente, o los que producen, o los que fabrican. No, como lo hemos visto, es una cuestión de todos, tanto desde la alta administración como hasta el propio trabajador. Pero al final del día, y son los beneficios que la misma organización pueda dar, la productividad, los resultados de esa productividad tienen que distribuirse entre todos. No es solamente un tema que se benefician unos cuantos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las cooperativas, una voz, un voto, cada persona puede votar en una cooperativa. Al final del día, o cada año reciben dividendos sobre lo que produzcan. Y esos dividendos se reparten por partes iguales. Algunos un poquito más que otros dependiendo de sus aportaciones, pero por lo general se estila que sean por partes iguales. Los indicadores genéricos los van a encontrar en el libro. Yo los quise traer porque, como ahora los mencionamos, la productividad parcial, la productividad total y esta otra que es el factor de productividad total. La productividad parcial, ya lo expliqué, es la división simple y sencillamente de lo que usted produjo y un tipo de insumo. Por ejemplo, ahora hablábamos sobre materiales. Aquí hablemos sobre mano de obra. La mano de obra tenemos que traducirla a un dato, a un número. Puede ser en términos de costo, pero por lo general se usa el tiempo. Entonces, por eso aparece horas hombre laboradas. El factor de productividad total, aquí es la producción neta y la suma de todos los factores, de todos los insumos. Cuando hablamos de todos los insumos, igual, materiales, mano de obra, transporte, etcétera, etcétera. Pero la productividad total es lo que produje, porque vea que hay diferentes tipos de producción, lo que produje y la suma de todos y cada uno de los insumos. No son ni siquiera de unos específicos ni de los factores, es de todo. Y eso le va a decir qué tan eficiente fue usted con el manejo de los recursos. ¿Qué le genera a usted un indicador? ¿Qué le dice a usted un indicador? Jackie, ¿a usted qué le dice un indicador? Ya con esto cierro. En cómo está, digamos, el factor, si está bien o está mal. En cómo está la variable que yo quiero medir, ¿no? Ujú. Si está bien o está mal. Pero al final del día, ¿el indicador qué es? ¿Qué representa? ¿No será como un tipo de medición como para medir cómo está, digamos, la productividad bueno, así lo entiendo yo. La productividad es un dato. Lo que usted obtiene al final del día es un dato. Lo más importante es cómo usted interprete y encauce las acciones que tenga que tomar para mejorar ese dato o para ser más eficiente o para mantenerse o para mejorarlo. Recuerde que en la administración y de productividad hay dos elementos: el mantenimiento y el mejoramiento. Con esto terminamos. ¿Preguntas, dudas, consultas, inquietudes, oportunidades de mejora? De mi parte no, profe, todo claro. Muy bien, muchas gracias por haber estado acá, Jesús. Espero que Gracias. pueda seguir acompañándonos en las próximas tutorías, ¿no? Sí, muchas gracias. Graciela, ¿a usted alguna consulta? Igual, todo muy claro. ¿Todo claro? Perfecto, gracias. Jackie, ¿usted? Todo claro. ¿Todo claro? Ujú. Perfecto. Bueno, ya con esto no les quiero quitar más tiempo. Gracias por estar acá. Como vieron, es una tutoría relativamente sencilla, pero a la vez tiene su grado de dificultad.
porque no es solamente lo que me dice el libro en una época y en un momento. El libro de Kaizen, que sigue siendo uno de los mejores y los clásicos, que es una literatura de alto nivel, pero cómo la extrapolo a lo que está sucediendo hoy. Entonces vean que más que enfocarme en la teoría, que ahí la pueden leer y se la pueden aprender y la pueden recitar, quise hacer ejercicios prácticos de la vida real para que pudieran llevárselo y entenderlo mejor, ¿no? La tutoría va a estar en un sitio para que la puedan accesar en el momento que lo consideren oportuno. ¿De acuerdo? Profe, antes de terminar, ¿usted me podría explicar la tarea? Le explique la tarea. ¿Qué no entiende de la tarea? Cuénteme. Nada. Voy a, O sea, como las instrucciones, o sea, no entiendo qué es lo que me solicitan en sí. voy a terminar, voy a detener la grabación porque ya esto se escapa fuera de la tutoría y ya te voy a aclarar. Si los demás quieren quedarse, se pueden quedar y si no, pues gracias y feliz noche, ¿no?